Muy buenas noches a todos mis estimados hermanos. En este lindo y maravilloso, esta linda y maravillosa noche. Estamos hoy desde Costa Rica, Nicoya, para empezar a estudiar Juan capítulo 11. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos llene de bendiciones y que hoy sea un día único, que el Señor nos bendiga nuestras vidas. Invite a su hermano, a su papá, a su mamá, cualquier vecino para que estudie la palabra de Dios con nosotros hoy. Recuerden que ya mandé, hermanos, recuerden que yo ya mandé ayer terminamos el capítulo 10 del libro de Juan y ya mandé las preguntas del libro de Juan. Ojalá en estos días, hoy y mañana, las puedan ir resolviendo. Cualquier duda, pues el sábado a las 9 de la noche me voy a conectar, pero en plataforma. El que quiera conectarse me puede mandar un mensaje al WhatsApp, que yo le mando el link para que entre a la plataforma, eso, enviando por Facebook, para que estudiemos y respondamos algunas preguntas. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Señor, te imploramos que por favor nos perdones de nuestros pecados. Ayúdanos porque de verdad que todos los días buscamos hacer tu voluntad y no es fácil. Ayúdanos a hacerte fieles. Cuídanos y protégenos del mal. Quita todo mal pensamiento de nuestra mente y con pensamientos buenos y puros en nosotros. Te adoramos pues y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a probar sonido por última vez. Les invito a que todos tengan una Biblia en mano, lápiz y papel, y recuerden, inviten a un vecino, a su papá o a su mamá, para que estudiemos la palabra de Dios. ¿Amén? Hoy voy a utilizar la versión Reina Valera purificada. Vamos a utilizar el Nuevo Testamento hecho por un judío de Daniel Spell. Y vamos a utilizar la Reina Valera de 1977. Reina Valera revisada en 1977. 3 versiones. Y la versión de las Américas que tengo aquí a la par mía. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a proyectar primero. Ahí la tengo. Ok. Vamos a ir leyendo. Vamos a leer los primeros 15 versículos y eso, y empezamos a explicar. ¿Bien? Hermano y hermana, usted que se va a conectar, o sea, ya está conectado, lápiz y papel y una Biblia en mano. Muy importante que todos tengan la Biblia en la mano. Esto nos va a ayudar a entender mucho la poderosa palabra de Dios. ¿Ven? Vamos a ir estudiando eso. Vamos a leer. Versión Reina Valera purificada. Estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Era María la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues sus hermanos a él diciendo: Señor, he aquí el que amas
está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino por la gloria, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Entonces, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. Dícenle sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Irás otra vez allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Él dijo estas cosas y después de esto les dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Mas voy a despertarle del sueño. Dijéronle entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, o sea, de la de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y huelgóme por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis más vosotros a él. Para que creáis más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se llama Dídimo, a sus condiscípulos, vamos nosotros para que moramos con él. Importante este relato sobre Lázaro. Denme un segundito que quiero verificar el sonido otra vez. Vamos a nosotros para que moramos con él. Vamos a ver. Aquí tenemos el texto. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. La enfermedad y muerte de Lázaro era la ocasión
para la séptima señal registrada por Juan. Es el séptimo milagro, escuchen todo lo que estoy diciendo, es el séptimo milagro que Jesús está haciendo. Milagros en los cuales nadie quedaba con ninguna duda, porque todos podían concretar que lo que se estaba haciendo aquí, o lo que Jesús había hecho, era realmente lo que... Déjame un segundito que pasó aquí. Déjame un segundito, que ya lo tengo. Aquí se nos habla es de la séptima señal o el milagro que Jesús está haciendo. Amén. La aldea donde estaba María, Marta, su hermana, o sea, la aldea donde murió Lázaro, es mencionada solamente por Juan, pero sus hermanas son mencionadas por Lucas también. En Lucas capítulo 10, léalo aquí. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se marchó el ángel de su presencia. Por eso, permítame un toquecito, a ver, yo estoy buscando aquí. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1977. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ojo a esto. Por eso es que dice que estaba enfermo. Ojo, aquí se llama a Lázaro enfermo. Tenía dos hermanas. En el versículo 2, vean lo que pasa. Era María la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Si leemos Juan capítulo 12, del 1 al 8, vea lo que sucede. Juan capítulo 12,
del versículo 1 al 8. Voy a utilizar ahorita solamente esta versión, la versión de Reina Valera revisada de 1977. Este es el Nuevo Testamento judío por Esther Stirson. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania y donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a los pies a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que el que iba a entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque tuviese interés por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Por eso esta María, ojo, esta María, y en esta ocasión fue en la casa de Lázaro. No fue la ocasión en que hubo otra mujer que ungió a Jesús en la casa del fariseo. No, aquí Lucas capítulo 12 del 1 al 8 se está refiriendo a María, la hermana de Lázaro. Recuérdense que Juan escribió este libro a fines del siglo I y que no se preocupaba mucho por la cronología de los eventos en este libro. Por eso, al introducir el caso de Lázaro, de una vez lo identifica con la María que ungió a Jesús, y enseguida nos da detalles de esto también él. Y quiero recalcar, este evento, hermanos, para que me entiendan todos, este evento que acabo de leer, este evento de Juan capítulo 12 del 1 al 8, no lo podemos confundir con este otro evento, que fue cuando Jesús entró a la casa del fariseo, en Lucas capítulo 7, versículo 36. Voy a leerlo. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública que había en la ciudad, enterada de que él, o sea Jesús, estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y colocándose detrás, junto a sus pies, se echó a llorar y comenzó a regar con sus lágrimas los pies de él y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza.
y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo: dilo, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta, desde que entré, no deja de besarme los pies afectuosamente. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. En atención a lo cual te digo, que han perdonado sus pecados, que son muchos. Por eso muestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo: queda perdonada de tus pecados. Los que estaban sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Este caso de Lucas capítulo 7, del 36 al 50, cuando Jesús estaba donde Lázaro, es diferente al caso de Juan capítulo 12, del 1 al 8, que fue María, la hermana de Lázaro. Por eso dice el 3, María, la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Esta María no es la misma mujer que estaba con Jesús en el momento en que Jesús entró a la casa del fariseo. Ahora, vea el versículo 3. Enviaron pues sus hermanos a él diciendo: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Aquí hay un detalle que quiero que analicemos. ¿Por qué Juan dijo esto? He aquí, el que amas está enfermo. Es algo, aquí, ojo esto. Estas palabras es: he aquí, el que amas está enfermo. Es muy parecida a las palabras que sucedieron en Juan capítulo 2, versículo 3. Vea, cuando Jesús hizo el milagro en Caná de Galilea. Y habiendo comenzado a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo: ojo esto, no tienen vino. Fue lo único que dijo la madre de Jesús, María. No tienen vino. Es igual. Estos hombres vienen y dicen: al que tú amas está enfermo. O sea, trajeron este caso delante de Jesús.
Y ojo, y es muy claro que querían que Jesús fuera. Vea en Juan capítulo 11, versículo 21. Vea el versículo 21. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vean en el versículo 32. Mas María, cuando vino a donde estaba Jesús, viéndolo, derribóse a sus pies. Derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado allí, no hubiera muerto mi hermano. Solamente le habían avisado a Jesús. Ojo, aquí, en el versículo 3, es lo que yo quiero que entendamos todos. En el versículo 3 le informaron a Jesús que estaba Lázaro enfermo. Y vean el versículo 4. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Presten atención a esto importante. Jesús viene y dice, o habla, dice, para que el Hijo de Dios se está identificando con los que traían el mensaje de parte de María, Marta, y de Marta como el Hijo de Dios. Y dice que esa enfermedad es para que la gloria de Dios. Para que Dios por esta enfermedad sea glorificado. Pero me llama mucho la atención, es lo que yo quiero recalcar, es que Jesús, ojo, en el 4 dice, y oyéndolo Jesús, dijo, y aquí Jesús se llama el Hijo del Hombre. Si no, ojo, esta enfermedad no es para muerte, sino por la gloria de Dios, sino por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí Jesús se está llamando el Hijo de Dios y se lo está diciendo a unos judíos que comprendían que cuando hablaba de Hijo de Dios estaba hablando del Mesías, y cuando estaba hablando del Mesías estaba hablando de Dios hecho carne. Vean en el versículo 5, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Oye, hermanos, muy importante esto. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Por eso en el versículo 3, hermanos, cuando Jesús dice, para que el Hijo sea glorificado por ella, al ser glorificado el Hijo, el Padre está siendo glorificado. O sea, Dios está siendo glorificado por la obra que va a hacer Jesús. Es Jesús, el Hijo, iba a ser glorificado por levantar a Lázaro de entre los muertos, demostrando de esta manera que tenía las llaves de la muerte y las llaves del Hades. O sea, que tenía todo poder. ¿Por qué? Porque vea lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 18.
el que vivo y estuve muerto, el que vivo y estuve muerto, mas es aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si tiene las llaves de si tiene las llaves de la muerte y del Hades, sencillamente es porque es Dios. No hay duda. Ojo a este detalle. Y es por eso que el Hijo de Dios, cuando Jesús está hablando aquí, es por eso que el Hijo de Dios, por causa de este milagro que Jesús iba a hacer, y ojo a esto, esta resurrección que vamos a ver aquí es una de las causas por la cual más intensa se vuelve la persecución en contra de Jesús. ¿Por qué? Vean en el 47, los judíos están dispuestos a matar a Jesús. Véanlo aquí. Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales de los sacerdotes y los escribas juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. O sea, lo que quiero recalcar es que lo que Jesús estaba haciendo era algo tan contundente, eran milagros tan palpables que aunque los quisieran tapar, nadie podía taparlos. Vea lo que sucede en el versículo 53. Así que desde aquel día consultaron juntos para matarlo. Ojo. Por este milagro que Jesús acaba de hacer, los judíos se ponen más de acuerdo porque definitivamente quieren matar a Jesús. Sencillo. Ahora, vea qué importante en Juan capítulo 12, versículo 16. Hablando de glorificar. Cristo fue glorificado en la muerte del Calvario. Veanlo aquí. Juan capítulo 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. O sea, cuando Cristo murió, cuando fue crucificado, fue glorificado. Vean el versículo 23, aquí mismo en Juan capítulo 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Cristo fue glorificado, Dios fue glorificado. El Padre fue glorificado. Vea Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, vea qué importante, hablando de esto mismo. Juan capítulo 13, versículos 31 y 32. Luego que salió Jesús, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Vea qué importante lo que estoy diciendo, señores. Esto es el cumplimiento de estas palabras, de estas que están aquí.
para que el Hijo, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas. Por el milagro de levantar a Lázaro, ¿qué sucedió? Esto sucedió, ¿verdad? Aquí. Luego que salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios, escuchen todos, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hermanos, esto es el plan glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Este fue el plan de Dios. Vean lo que dice Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Escuchen, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Vean la versión, el Nuevo Testamento judío, como dice. Después de que Yeshua, o sea Jesús, dijese estas cosas, miró al el cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte a ti. ¿Sí me están entendiendo? Y vean en el versículo 4 y 5. 4 y 5, vean lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He llevado a término la obra que me diste que realizara. ¿Cuál fue la obra que Dios le dio para que realizara? Fue la expiación por nuestros pecados. Sencillo. Y cuando Cristo murió por nuestros pecados, Dios fue glorificado y Cristo fue glorificado por este acto. Y vea el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Escuchen, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Ojo, al lado tuyo. Amigo unitario, amigo solo Jesús. Este pasaje de Juan 17:5 nos está hablando que el Padre es glorificado y que Jesús dice que lo glorifique al lado tuyo. El Padre no es Jesús. Jesús tampoco es el Padre, señores. Esto quede muy claro, por favor. Ahora, vea en el versículo 5. Amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús no amaba a los demás. No, esa no es la idea. Lo que está hablando aquí es más que todo que Jesús se preocupaba. Los tenían una alta estima a ellos. Jesús amaba a los tres. Por eso se preocupaba por ellos. Y hay un detalle muy importante. Aquí aprendemos de que cuando amamos a Dios y le suplicamos a Dios, Dios nos va a dar las cosas en el momento preciso. Y hay algo muy importante, la palabra amar aquí, este verbo amar aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra amar viene del verbo agapeo, que significa estar lleno de buena voluntad y mostrarla en acción que busca el bienestar del objeto de su amor hacia otros. Las hermanas hablaron de otra clase de amor, el amor de afecto y de amistad. Vean lo que en el versículo 3. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor,
He aquí, el que amas. Esta palabra amas aquí es fileo. O sea, las hermanas le están diciendo a Jesús, al que amas, al que tiene una amistad contigo, al que tú aprecias como amigo. Pero Juan, en el versículo 6, llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. La palabra amaba aquí ya no es fileo, sino ágape. Y está hablando de la buena voluntad que Jesús tenía, o Dios en este caso, para con esta familia. Y obviamente nos enseña la buena voluntad que Jesús tiene para todos los hombres. Jesús no solamente amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús ama a su iglesia y ama a cada uno de los discípulos. Juan no dice que Jesús amaba únicamente a la familia de Lázaro, sino que a Marta, o sea, que no amaba solamente a Marta, a Lázaro y a María, no. Nos conviene hablar de esta manera en cuanto a los nombres de nosotros. Jesús ama a Juan, a su esposa, a Rosa, a la hija de Clara, a todos los hermanos. Jesús los ama. Hasta el último miembro de la familia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Ahora vean en el versículo 6. Cuando oyó, o sea Jesús, cuando oyó pues que estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. ¿Por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué Jesús esperó 2 días más? ¿Es que no le importaba a su amigo Lázaro? Al que amaba, al que dice la Biblia que amaba, no le importaba. ¿Por qué Jesús viene y se queda 2 días más después de que le comunican que su amigo Lázaro está enfermo? ¿Por qué? Denme un segundito. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días? Era por indiferencia. Pues dice que él amaba a Jesús en el versículo anterior. Pero cuando las hermanas avisaron a Jesús de la enfermedad de Lázaro, querían que él viniera para sanarlo. Pero él tenía otros planes. El Señor tenía otros planes. Desde luego, si Jesús hubiera querido sanarlo, no habría sido necesario que él volviera a Betania. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera solamente querido sanar a Lázaro, dice la palabra y lo sana, como en el caso de Juan capítulo 4, véalo aquí, vamos a leerlo, como en el caso de Juan capítulo 4, versículo 47, se los voy a proyectar. Juan capítulo 4, versículo 47. Ve aquí. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, se fue hacia él y le rogaba que descendiera y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Y vea lo que sucedió. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticias diciendo, tu hijo vive.
Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre entonces comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esto, si Jesús, ojo a esto, ¿por qué es tan importante la resurrección de Lázaro? Porque esta resurrección va a ser algo notorio para todo el pueblo. Jesús no solamente quería darle sanidad a Lázaro, quería ir personalmente. Vean en el versículo 7. Entonces, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Oye, hermano, aquí hay un detalle que quiero que veamos. ¿Por qué no dice Betesda, sino Judea? Juan capítulo 10, versículo 40, vea qué importante. Juan capítulo 10, versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos acudieron a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Pero yo quiero que observen, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Ojo a esto, los discípulos no entendían la expresión. Cuando Jesús dijo, todavía no ha llegado mi hora. Varias veces Jesús dijo eso. Todavía no ha llegado mi hora. Y por eso es que Jesús dijo, no, vamos. Y vea lo que dicen los discípulos. Dícele sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y vas otra vez allá. Claro, ellos van a ir otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Juan nos dice en Juan capítulo 7, versículo 30, Jesús sabía cuándo era la hora que él iba a ser ya crucificado, pero todavía no era el momento. Por eso él se devuelve a donde estaba predicando antes y vea lo que sucede. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso sobre él la mano porque aún no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ¿por qué? Por eso es que los discípulos le dicen a Jesús eso. Y en el versículo 19, en el versículo 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Escuchen, aquí hay una palabra muy importante, porque ve la luz de este mundo. El que anda de día. Ah, qué importante. Qué importante esto, hermanos. Importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús anteriormente había enseñado esto, que las obras que él hacía las hacía de día. Juan capítulo 9, versículo 4. Es menester que yo haga las obras del que me envió, está hablando Jesús. Entre tanto que el día dura y viene la noche, cuando nadie puede trabajar.
Por eso Jesús aprovechaba siempre el día. La noche todavía no había llegado. Sin temor, pues, había otra obra. Y la obra que había que hacer era levantar a Lázaro de entre los muertos. Por eso todavía no había llegado la hora de Jesús. Los judíos no podían evitar que lo hiciera. ¿Están entendiendo? Los judíos no podían evitar eso. Y vean en el versículo 10. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Pero él dijo estas cosas y después de esto les dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas ahora voy a despertarlo. Hermano, Jesús no le tenía miedo a nada. Y Pablo nos da un ejemplo de que como cristianos debemos tener este mismo carácter. No importa lo que se venga encima, tenemos que siempre estar dispuestos a predicar el evangelio, aún aunque nos maten. Vea Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del evangelio, ojo, del evangelio de la gracia. Pablo no le importaba morir por el evangelio. Jesús está en este momento yendo para hacer una obra, la obra de Dios. Vean en el versículo 13. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, o sea, de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Ellos pensaban, o sea, los discípulos estaban pensando, no comprendían lo que Jesús decía todavía. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. A mí me llama mucho la atención estas palabras cuando dice, Lázaro está muerto. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos en ese momento? Bueno, si ya está muerto, ¿para qué vamos a ir hasta allá? Que lo entierren y punto. Podría pensar alguien. O si ya está muerto, ¿para qué? La pregunta aquí es, ¿por qué Jesús viene y les dice en el versículo 14, les habló claramente y les dijo, Lázaro está muerto? ¿Saben por qué? Porque aquí nos demuestra, la palabra muerte está utilizándose en un sentido metafórico. Y qué importante, Juan no dice que las hermanas avisaran a Jesús que Lázaro había muerto. No, las hermanas mandaron a decir a Jesús ¿qué fue lo que le dijeron a Jesús? Presten atención a este detalle, porque aquí Jesús está demostrando su omnisapiencia. Ojo. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Las hermanas mandaron a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo. Y Jesús, vea lo que les dijo. A sus discípulos, ¿qué les dijo? Lázaro está muerto. ¿Alguien fue a decirle? No, señores, la Biblia no dice nada de eso. Y esto quiero recalcarlo. Jesús se dio cuenta de la muerte de Lázaro. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, como siempre, era
omnisciente. Omnisciente, o sea, Dios, él estaba como humano, pero él era Dios. Por lo tanto, mi estimado hermano y amigo, Jesús está utilizando sus atributos divinos en la tierra. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Por qué? Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Jesús no quiso decir que iba a despertar a su amigo de un sueño normal. No, señores. Sino que lo iba a levantar de entre los muertos. Recuerden, el libro de Juan registra, esta es la séptima señal, el séptimo milagro que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que creamos, escuchen, para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y tengamos vida eterna. Aparte de estas 7 señales, Jesús demostró también su omnipotencia en muchas otras partes. Vamos a leer algunos pasajes. Jesús está demostrando su omnisciencia, o sea, que todo lo sabe. Juan capítulo 1, versículo 48, hermanos, vean. Juan 1:48. Y recalco esto porque hay hermanos en la iglesia del Señor que creen que cuando Cristo estaba en la tierra, no actuó como Dios. Y vea lo que pasó aquí. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. O sea, está diciendo, está hablando de su omnisciencia. Muy importante esto. Está hablando aquí de su omnisciencia. Jesús, cuando estaba en la tierra, era omnisciente. Todo lo sabía. Amigo judío mesiánico, yo lo quiero invitar a usted para que usted, por favor, pueda analizar estos pasajes. En el versículo 48, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo, dice, te vi. ¿Por qué lo vio? Sencillo, porque es Dios. Nada más por ese detalle. Dice, yo te vi. En Juan capítulo 2, versículo 24, vea qué importante. Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Jesús vuelve a demostrar aquí su omnisciencia. Dios todo lo sabe. Jesús todo lo sabía, por eso es Dios. Amigo judío mesiánico, amigo judío mesiánico, amigo testigo en contra de Jehová. Escucha este pasaje. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos. Porque, ojo, porque al Señor Dios. Es el versículo 24. Porque conocía a todos, dice el escritor que es Juan, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca del hombre. Bendito sea Dios. ¿Cómo se atreve algún amigo? ¿Cómo se atreven los judíos mesiánicos a decir que Jesús no es Dios? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Escuchen, él sabía, Jesús. Está hablando de su
omnisciencia o su omnisapiencia, que es lo mismo. Ahora, importante, vea otro pasaje importante. La mujer, cuando estaba hablando con Jesús, se dio cuenta que Jesús todo lo sabía. Vea lo que dice. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y vea la razón que Jesús le da a esta mujer. Porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho verdad, dijo Jesús. Está demostrándole a la mujer su omnisciencia. Entonces, es muy importante que notemos esto, señores. Por eso en el versículo 15 Jesús dijo, y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí. Como diciendo, válgame a mí que yo no estuve allá. ¿Por qué? Porque la muerte de Lázaro es para que creáis. Mas vamos a él. O sea, ¿por qué era importante lo que Jesús estaba hablando aquí? Porque la muerte de Lázaro iba a glorificar al Hijo. Y cuando la muerte de Lázaro iba a glorificar al Hijo, estaba glorificando igualmente al Padre. Ve el versículo 16. Entonces Tomás, el que se llamaba Dídimo, a sus condiscípulos. Este discípulo de Jesús tenía otros discípulos. Y vea lo que la creencia que había mucha creencia que tenía la gente en Palestina. Vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos sabían que el Mesías venía a morir por el pueblo. Qué bendición más grande. Qué bendición más grande, porque nos damos cuenta cómo Jesús fue preparando el terreno para este milagro tan grande que hizo, resucitar a Lázaro. Mañana vamos a ver la resurrección de Lázaro. Esta fue la introducción que Jesús hace desde el versículo 1 al versículo 16. Mañana vamos a hablar ya cuando Jesús habla de la resurrección. Mi estimado hermano, lea, por favor, lo invito a que lea, si le queda un poquito de tiempo, si es tan amable, yo lo invito a que lea un poco el capítulo 11 para mañana. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, nos vamos a dar cuenta de la maravillosa obra que Jesús hizo en este momento, aquí, en la casa de Lázaro, y el milagro irrefutable que hizo Jesús. Ni nada que ver con los milagros que los apóstoles de hoy en día hacen. Nada que ver con los apóstoles y profetas que dicen que hacen milagros. Mañana estaremos estudiando Juan capítulo 11 del 17 en adelante. Que Dios me los bendiga. Se despide Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo en Costa Rica, en Nicoya. Oren mucho por nosotros, oren mucho por mí. Yo pido sus oraciones, hermanos, y por la obra que estamos tratando de levantar aquí en Nicoya. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a terminar en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te suplicamos que conforme a tu voluntad nos ayudes. Bendícenos y que la paz de Cristo esté con nosotros. Bendice esta palabra y ayuda a la gente que va a escudriñar hoy. Y a los que van a escuchar este mensaje también bendícelos y ayúdanos a todos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y, si Dios quiere, mañana viernes estaremos escudriñando también Juan capítulo
11. Bendiciones.